Buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Una vez más aquí comentando los eventos del más alto interés nacional, como un hombre que con la experiencia de Estado acumulada hace el esfuerzo por lo menos de traer a la atención de la opinión pública nacional lo que son los aspectos más importantes en la presente coyuntura para la República Dominicana y sobre todo para la comunidad internacional también, independientemente de lo que representa América Latina y el Caribe, la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Organización de las Naciones Unidas, que en una forma u otra están involucrados. Como decía un escritor norteamericano años atrás, si usted no es parte del problema, usted es parte de la solución. Y por eso, con este preámbulo, ustedes recordarán que en el domingo, en los comentarios y análisis que hice el domingo de la semana pasada, hablábamos del extraño silencio que tenía el CARICOM, el bloque de la Mancomunidad y Mercado Común del Caribe, como se le conoce más popularmente como CARICOM, ya que siendo Haití miembro pleno de ese bloque de integración comercial, el mismo prácticamente ha jugado un rol inexistente y muy tímido en el marco de la Organización de Estados Americanos, y sorprende que aún a nivel individual algunos de los primeros ministros de esos países miembros de CARICOM, que han sido muy críticos en el pasado de República Dominicana, hayan optado ahora por el silencio. Independientemente de que Estados Unidos fije como posición que la solución de los problemas haitianos está en Haití. Anteriormente, ese bloque de 14 países, que son 14 votos que pesan mucho en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA, conjuntamente con otros países, sí supo buscar soluciones en alguna de las crisis que éste ha confrontado. Y para que estas palabras no queden sin un sustento en cuanto a la capacidad, como diría alguien, o dijo en el pasado, que la OEA servía para todo, independientemente de las opiniones críticas y adversas que tienen muchos países sobre esa organización, quiero recordarles, dentro de esa capacidad de buscar soluciones cuando hay la voluntad, antecedentes relacionados con el caso de Guatemala. Algunos de ustedes recordarán que en Guatemala se dio una situación inusual y extraña en un país de América Latina, y es que la democracia de Guatemala se vio amenazada el 10 de mayo del año 2009 a causa del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien previamente había grabado un video que se hizo público en que se responsabilizaba por su muerte, oigan bien, al presidente Álvaro Colón y a otras personas del círculo cercano del presidente de Guatemala. Cito este caso porque si no hubiese sido, primero por el rol que jugó el canciller de Guatemala, Haroldo Rodas, un verdadero profesional de la diplomacia, en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, este pidió que se adoptase una resolución, las 950, en la que expresaba el apoyo al gobierno constitucional de Guatemala y que instruía plenamente el respaldo de la organización a la petición de asistencia del gobierno de Guatemala para fortalecer y preservar el sistema institucional democrático de ese país. En este caso, en cumplimiento de ese mandato, el secretario de Asuntos Políticos de Guatemala viajó a Guatemala para apoyar el orden constitucional, y finalmente una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, que era un órgano de las Naciones Unidas, logró hacerse cargo de la investigación y constatar, haciendo la investigación,
que con pruebas contundentes que el propio abogado Rosenberg había contratado su asesinato. Los sicarios y los cómplices fueron condenados y se exoneró completamente al presidente Colón. La acción rápida de la OEA había ayudado a evitar una crisis completamente artificial. ¿Por qué cito ese caso, unido a los golpes de Estado que se dieron en Honduras y en Paraguay? Para demostrar una vez más que cuando hay voluntad de enfrentar los problemas y buscar soluciones, muchas veces inéditas, en el caso del golpe de Estado de Honduras, todo el mundo recuerda que el 28 de junio del 2009, el jefe de Estado de Honduras fue removido del poder por los militares, Manuel Zelaya, y que el presidente del Congreso Nacional de ese país, Roberto Micheletti, asumió el rol. Ese mismo día el Consejo Permanente de la OEA aprobó la resolución 953 condenando el golpe de Estado y desconociendo el gobierno de facto en una sesión extraordinaria. Y el 30 de junio, la Asamblea General de la OEA reiteró su condena al golpe de Estado y, para hacerle corta esta narración, finalmente suspendieron a la OEA como miembro de la Organización de Estados Americanos. Quiero que recuerden este dato porque esto dio lugar a una serie de acciones al suspenderla y también, como era un país centroamericano, los miembros del SICA, que es el Sistema Interamericano de Integración Económica, se movilizaron también y lograron que también el Consejo designara como mediador al expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, para mediar en esa crisis, que finalmente también desembocó en una suspensión de Honduras, la cual vino a levantarse un año después cuando se restableció la legalidad en ese país. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que cuando las fuerzas políticas de los Estados miembros de la OEA se movilizan, independientemente de las situaciones que se dan, como fue también en el caso de Paraguay, donde dándole un preaviso al presidente de ese país de que se estaba complotando desde el Congreso de su país para deponerlo, este no aceptó que la OEA enviase inicialmente una misión para darle un apoyo institucional. Finalmente, el Congreso de Paraguay le dio el golpe de Estado y lo depuso a raíz de un incidente que hubo en el norte de Paraguay, un incidente entre la policía y un grupo de campesinos. Pero ahí, una vez más, la presencia del secretario general y de varias misiones técnicas de asesoramiento al gobierno de Paraguay lograron sacar a ese país de la situación de ilegalidad desde el punto de vista de la Carta Democrática Interamericana. Por eso he citado estos casos, para entrar ahora en los planteamientos que hizo el primer ministro de Haití, Ariel Henry, en el discurso que pronunciara en las Naciones Unidas el 24 de septiembre del presente año. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas.
Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín. Y mencionábamos el discurso que pronunció Ariel Henry, el primer ministro de la República de Haití en la ONU, el 24 de septiembre del presente año. Es importante mencionar ese discurso porque hasta ese momento la voz del primer ministro de Haití no se había escuchado en medio de toda la situación interna de tensión. Primero, porque las críticas que hacía el ex canciller de Haití, destituido apenas la semana pasada, a la República Dominicana no contribuían a un diálogo y a buscar soluciones institucionales en el marco de la Organización de Estados Americanos, como lo he citado en 3 crisis en que la OEA contribuyó a soluciones que fueron beneficiosas para Guatemala, para Honduras y para Paraguay. No hablemos, porque está en la mente de todos los dominicanos, lo que ocurrió en San José de Costa Rica en 1960, cuando los países miembros de la OEA colectivamente rompieron relaciones diplomáticas, consulares, comerciales con la República Dominicana a raíz del atentado que hizo Trujillo al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, como una demostración de que cuando la OEA se moviliza es capaz de generar soluciones políticas a los problemas que se presentan en nuestros países. Y por eso citamos ese discurso del primer ministro de Haití, Ariel Henry, en las Naciones Unidas el 24 de septiembre, porque en esa fecha él anunció que en el periódico oficial de su país él planteaba un acuerdo político para la estabilidad y la eficacia durante lo que él llamó el periodo interino. Y ese acuerdo anunciado por el presidente, el primer ministro de Haití, el 24 de septiembre, ha sido firmado ahora y es lo que ha provocado precisamente, le voy a pedir a nuestro director que en cámara enfoque este periódico. Haití cambia gobierno, destituyen al canciller. La destitución de Joseph servirá para restablecer un mejor trato con República Dominicana. Apoyo. El primer ministro llevó nuevas caras a varias carteras del gobierno. Lo importante de este detalle es que ese acuerdo político para la estabilidad y la eficacia durante el periodo que el primer ministro de Haití denominó interino, fue negociado y firmado con los más importantes actores políticos de Haití, incluyendo la oposición, a la cual se le dieron varios cargos y posiciones importantes en el gobierno que se acaba de designar, y sobre todo que está representado el universo de los partidos políticos, alrededor de los que están registrados más de 109 partidos políticos, incluyendo que el ministro de Planificación y Economía es un hombre de la izquierda. Y por supuesto, en este gobierno está integrado también, designado por el primer ministro de Haití, la sociedad civil con una fuerte representación. Al mismo tiempo, hay que destacar que Haití, en la situación que enfrenta, lanzó a la comunidad internacional lo que ha denominado un Post-Disaster Needs Assessment.
Es decir, ha preparado un documento para hacer una evaluación exhaustiva sobre los requerimientos que tiene Haití para la reconstrucción de ese país. Es importante destacar que este PDNA, Post Disaster Needs Assessment, es importante porque después de lo que ocurrió el 14 de agosto en toda la región sur de Haití, independiente de las respuestas humanitarias que se recibieron, como siempre, primero de República Dominicana y luego de otros países, entre ellos Estados Unidos y México, que lamentablemente no pudieron desembarcar debido a la situación de inestabilidad que prevalecía en los puertos del sur de Haití, esa ayuda humanitaria. Pero definitivamente, frente a la situación en que prácticamente un hombre fuerte que ha surgido, ex oficial de la Policía Nacional, más conocido como Barbecue, de apellido Cherisier, le plantean retos al actual gobierno de Haití, que por lo menos está recibiendo respuesta de parte del actual primer ministro de Haití, Ariel Henry. Y este es el momento y es la apelación que hacemos tanto a los países de CARICOM a que no se queden mudos, a que no permanezcan silenciosos, a que recuerden que Haití, con 3 países más, es miembro de CARICOM y que un acuerdo de integración económica, independientemente de representar libre circulación de los capitales, libre circulación de las mercancías o los bienes y libre circulación de las personas, representa un compromiso político que CARICOM en la presente coyuntura no puede dejar solo a Haití lidiando con la actual situación. Y que ojalá que hubiese venido de los países miembros de CARICOM la creación de una fuerza de paz para contribuir con el gobierno de Haití a estabilizar la situación de inseguridad que hay y todavía ayer sábado fue secuestrado otro grupo de personas en Haití. Qué pena que los países de CARICOM no estén conscientes de la grave responsabilidad que tienen para la estabilidad de un país miembro. Hacemos otra pausa y retornamos en unos instantes. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Y estas últimas palabras en las que señalábamos lo que fueron las promesas que hizo en el discurso que pronunció el primer ministro de Haití, en su discurso del 24 de septiembre, ahora cumplida con el acuerdo
político para la estabilidad y la eficacia durante el periodo que él llama interino, demuestran una vez más que se necesita que las voces de los primeros ministros de los países de CARICOM se activen dentro del Consejo Permanente de la OEA a través de sus embajadores y que pueda convocarse a una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de los países de América Latina y el Caribe a fines de poder, si llegan a un acuerdo y discusión, de designar un mediador para poder contribuir con el proceso de diálogo político que se acaba de iniciar en Haití. Queremos recordar que en 2 de los países de Centroamérica en su crisis, un mediador, en ese caso el expresidente Oscar Arias, jugó un rol fundamental y que quizás todo este esfuerzo que están haciendo las autoridades haitianas, por una parte cumpliendo con el acuerdo político para la estabilidad y la eficacia durante el periodo interino, la designación de un nuevo gabinete, la destitución del canciller anterior y designación de un nuevo canciller, debería estar acompañado por una reunión extraordinaria de los ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe para contribuir con la asistencia técnica de la Organización de Estados Americanos, OEA, a poner la carta de ruta en marcha para las próximas elecciones de Haití y poder tener un gobierno legítimamente electo, cumpliendo con la Carta Democrática Interamericana, que ha sido violada totalmente por Haití, ya que el actual gobierno es un gobierno de facto donde no existe una legalidad como lo requiere la Carta Democrática Interamericana en cuanto a lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que no existen prácticamente o funcionan en un marco de debilidad que prácticamente no existe. Esperemos que en los próximos días CARICOM sabrá unirse a este esfuerzo que hace el gobierno y el primer ministro de Haití para poder enfrentar la situación que tiene de frente, organizar unas elecciones libres y democráticas, por una parte, por el otro lado, la formación de un consejo electoral provisional. Y este es uno de los puntos débiles que en una nueva constitución de Haití tiene que definitivamente consagrarse, la creación de lo que se llamaría una comisión electoral con carácter de permanencia, porque en la constitución de 1984 de Haití, aunque se planteaba ya el tema, Haití para cada elección creaba una comisión electoral provisional. Y este es uno de los puntos que precisamente debilitaba en gran parte las instituciones políticas de Haití y sobre todo que la asistencia técnica que el programa PUICA de la Organización de Estados Americanos, OEA, pueda completar todo el proceso de identificación y expedición de documentos a la población del vecino país. Esperemos que después de estos cambios que se han operado en el vecino país, Haití entre en una ruta diferente. Pero recordando siempre también que, como lo dijo el presidente Luis Abinader en el discurso que pronunció el 22 de septiembre del presente año ante la Asamblea de las Naciones Unidas, cuando él hablaba de las importancias que tenían cada una de las secciones que él mencionó en su discurso, la primera, la segunda, y él decía, nuestra tercera, y cito entre comillas al señor presidente de la República, Luis Abinader, nuestra tercera y final recomendación de acción es sobre Haití. No hay ni habrá jamás
una solución dominicana a la crisis de Haití. Amigos televidentes, cierro el programa, como decía Miguel de Unamuno, en España en 1936. Me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Dominicanos y dominicanas, vacúnense todos. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo domingo.